no soñado de pequeño con la jungla del Amazonas, las aventuras y misterios que en ella se esconden y, aunque parezca mentira, aún en pleno siglo XXI siguen sin descubrirse. Un entrañable aventurero, Miguel de la Cuadra Salcedo, nos enseñó que los sueños están para realizarlos. La Amazonía es cuna de misterios insondables, de ciudades perdidas que permanecen invioladas desde tiempos atávicos, de peligros insospechados. La expedición América Mítica II se pone en marcha, rindiendo un merecido homenaje a la figura del legendario coronel del ejército británico Percy Harrison Fawcett. Él fue el que nos puso con sus textos y cuadernos de campo tras la pista de las ciudades y los pueblos perdidos. Su figura es tan relevante que el célebre personaje de Indiana Jones está basado en la azarosa vida de este gran hombre. Fawcett comenzó investigando la Amazonía en la región del Beni boliviano, muy cerca de donde nos encontramos en estos momentos. Desde 1906 hasta 1924, el intrépido militar llevó a cabo 6 expediciones, en cada una de las cuales fue adentrándose un poco más en las entrañas de la jungla amazónica. Pero sus desvelos por dar con uno de esos tesoros perdidos en mitad de la selva se iban diluyendo conforme pasaban las décadas. Y es que, como afirmó Gonzalo Pizarro durante su expedición en busca de El Dorado, la meta se encuentra siempre un poco más lejos de donde nosotros llegamos. El coronel creía que existía una ciudad perdida en el centro de estas impenetrables junglas, a la que incluso puso el nombre de Zeta. Su creencia en la existencia de la misma era tal que Fawcett dejó su vida en el intento. El 29 de mayo de 1929, en el campamento de Caballo Muerto, en una de las zonas más inexploradas de la jungla amazónica, Fawcett despidió a sus porteadores y les entregó las últimas cartas dirigidas a allegados y amigos. Después se internó en la jungla acompañado de su hijo Raleigh y un amigo de este, y ya nunca se volvió a saber de ellos. De hecho, las expediciones que se organizaron en su busca tampoco regresaron. Si encontró la mítica ciudad Zeta y se quedó en ella para siempre, o sucumbió a manos de los feroces indígenas, es un misterio más que se ha tragado la inhóspita selva amazónica. Comenzamos la navegación por ríos cercanos a la ciudad de Iquitos, en el corazón de la jungla peruana. La expedición ya está en marcha y nos ha de llevar a lo más profundo del río Chambira, allí donde nunca antes ha llegado el hombre blanco, tras las pistas recopiladas de nuestra mítica y particular ciudad perdida. Nuestra primera parada la realizamos en uno de los últimos poblados de los indígenas Iquitos. Nos observan conscientes de que su desaparición es inminente, pues en la actualidad apenas si quedan 300. Los trágicos avances de la civilización están acabando con ellos. El lenguaje antiquísimo de los Iquitos únicamente lo hablan los ancianos. Los jóvenes de la aldea no tienen interés en conservarlo, pues observan su vida más allá de las limitaciones del pequeño poblado. Sumidos entre los efluvios de los vicios que la civilización ha puesto entre sus manos, como el alcohol, que anula su voluntad y les hace olvidar lo que fueron, un pueblo orgulloso de tradiciones milenarias del que apenas queda nada.
Ya hemos comprobado que el bote puede navegar por las estrechas quebradas, por lo que comenzamos la carga definitiva para la expedición. Esto se traduce en escasos alimentos y equipo, pues lo más importante es la gasolina, ya que no encontraremos suministro en todo el recorrido. Además, hemos de portar un motor de repuesto, pues romper la máquina en mitad de ningún lugar sería una tragedia de consecuencias nada benignas. Tras probar la navegabilidad del bote, iniciamos camino. Y es que todo ha de estar revisado hasta la saciedad, pues una vez fuera de la ciudad, los problemas cobran dimensiones insospechadas. Los primeros instantes de la navegación discurren por el majestuoso río Amazonas, cuyas bravas aguas bajan turbias en un cauce de más de 1,5 kilómetros de ancho. Aquí el coloso lleva poca corriente, pues el desnivel con el nivel del mar no llega a los 100 metros. A nuestro paso vamos dejando cargueros, pesqueros, pequeños botes. Queda claro que este río es la autopista de la jungla y su única vía de comunicaciones. Inesperadamente ante nosotros aparece la bifurcación de dos grandes ríos, el Ucayali y el Marañón, algo así como dos inmensos mares que unen sus cauces, gestando a partir de este punto un fastuoso río llamado Amazonas. En la boca del Marañón encontraremos los últimos atisbos de civilización, así que aprovechamos para aprovisionarnos de alimentos y recargar la gasolina que hemos gastado en los días de duro ascenso. No conviene olvidar que el motor que llevamos consume unos 30 litros de combustible con aceite cada hora de navegación. En estos poblados ribereños la vida es tranquila y el tiempo parece detenerse por momentos. La única necesidad básica que poseen sus habitantes es comer todos los días. Seguimos camino. El río se va estrechando cada vez más, hasta el punto de que apenas cabe el bote. Qué duda hay que hemos hecho una buena elección al elegir esta embarcación con casco metálico, pues ya en otras ocasiones hemos suspendido el viaje por los agujeros que hacían los troncos ocultos bajo el agua y que traspasaban el casco como si fuese de papel. Al dar una curva en la quebrada del río, nos sorprende el primer poblado Shimaco. Los shimacos fueron llamados cimarrones de manera despectiva. Hoy en día la etnia shimaco apenas supera los 800 miembros, hombres y mujeres que en una endogamia impensable llevan cientos de años mezclándose entre ellos, algo que destaca a simple vista dado el parecido físico de todos los indígenas. La relación con estas gentes se hace francamente difícil, pues el último contacto que tuvieron con el hombre blanco se produjo hace más de 100 años, cuando la siniestra familia Arana realizaba razias en el río para capturar esclavos que trabajasen en sus plantaciones de caucho. Hoy, en el poblado Shimaco, solo hay mujeres. Los hombres han huido a la selva, donde nos esperan con sus cutunas o cerbatanas, para que vayamos a buscarlos. La vida aquí es dura y peligrosa. Únicamente hay que ver el valor de estos guerreros que han cazado un jaguar con una escopeta de un solo disparo. Una escopeta, por cierto, del calibre 16, en su mismo territorio. Con tal bravura,
no es extraño toparse con viejos cazadores a los que le falta algún miembro o un ojo. Ese es el precio que pagaron durante uno de estos peligrosos lances para poder seguir contándolo. Y es que, pese a todo, continúan entrando en la jungla todos los días para buscar alimento. Del puma se aprovecha todo. En la selva no se puede prescindir de nada, dada la precariedad en la que viven estos nativos. Así pues, vemos cómo asan un mono después de quitarle las tripas al pequeño simio. Lo demás es útil. Nos quedamos unos días entre estas gentes pobres, pero tremendamente amables. Muestran mucha curiosidad por los aparatos que llevamos con nosotros, pues no en vano, una simple linterna para ellos es poco menos que un tesoro, o una lata de sardinas vacía, que algún uso podrá tener para alguien que jamás ha visto algo parecido. Cambiamos el aceite de cola del motor y con suministros nuevos emprendemos viaje. Seguimos subiendo por estas aguas turbias. Es preocupante observar cómo ha bajado el nivel de las mismas. Los temibles troncos golpean continuamente el casco de nuestro frágil bote y el piloto permanece atento al periplo, con expresión de pocos amigos. De repente el barco pierde el control y nos estrella contra el tronco de un árbol que se interpone en nuestro camino. Qué duda cabe que el trayecto se está complicando, pero la única salida se halla más adelante, por lo que debemos vencer nuestros miedos y continuar al precio que sea. Aguas arriba nos cruzamos con un barco de buhoneros, los únicos que se atreven a subir hasta cierta altura del río. Su trabajo consiste en intercambiar productos con los indígenas. Llevan el bote lleno de pieles de jaguar y cocodrilo, que los nativos les han dado por sal o alcohol. Son los únicos que tratan con los pueblos del interior de la selva, personas sin pasado que merecerían un capítulo aparte de esta aventura por la jungla. Arribamos a otra comunidad Shimako. Cada vez se muestran más huraños y desconfiados. No hablan castellano, pero desde hace días llevamos con nosotros un muchacho mestizo Shimako que se crió con los misioneros y que hace las veces de intérprete. Las caras de sorpresa son más que evidentes. Se preguntan qué hacemos allí, en las entrañas de un mundo perdido al que hace tiempo no llega nadie. Las mujeres Shimako viven igual que en tiempos pretéritos. Por ejemplo, utilizan una cuna para sus pequeños como debían hacer sus antecesores. Gracias a contrapesos naturales y hábiles movimientos de pie, consiguen mover a su criatura sin esfuerzo. Gentes que miran sin fijarse, que viven sin preocupaciones, viendo pasar la vida con la tranquilidad que nos falta en nuestro falso primer mundo, que mucho nos da, pero más nos exige, y el primer pago es la libertad.